Yo no con vosotros, hermanas. Hoy en día, hermanos, vamos a tocar la escritura, hermanos, bíblicamente, el tema, el rostro en el Aimimpo, hermanos. Hoy en día, hermanos, en el pueblo israelita, en el pueblo Aimimpo, han sacado cada iglesia, diferentes países, lugares, iglesias, han sacado el rostro del, no hay, en las iglesias no hay pues el rostro del fundador, también del actual, ¿no? Nuestro rey Jonás. Hoy en día muchos hermanos han sacado diferentes países, hermanos, han sacado el rostro. Y no hay, como religiones dominicales, así, ¿no? Como una casa, así nomás. Entonces, en el Aimimpo tiene que haber el rostro, hermano. Entonces, como reglamento, nos habla, reglamento interno, acá tenemos, acá. Entonces, nos faculta, tenemos que tener cada iglesia, el fundador, su rostro, hermanos. Entonces, ese tenemos que hacer saber al pueblo, hermanos. Así, hermanos, entonces eso venimos a dar pues el mensaje, hermanos, hermanas. Entonces, hoy en día, eso venimos a dar, pues, hermanos. Así, hermanos, venimos a dar, pues. Así, hermanos, entonces, hermanos, como estamos hablando del reglamento interno del estatuto, cada país del AIMIMPO faculta, pues, hermano, en este AIMIMPO, del SECABE, de las iglesias, tiene que haber el rostro del fundador y del actual. Entonces, en la iglesia, en la sinagoga, debe haber su rostro del fundador en derecha, en la izquierda del actual Jonás, ¿no? Entonces, como nos dice en artículo 36, inciso L, ¿no? Nos dice, tiene que haber cada iglesia del fundador del Aimimpo su rostro, del actual igual. Entonces hoy en día, hermanos, este reglamento, muchos hermanos no están de acuerdo con rostro en las iglesias, están pisoteando reglamento interno, hermanos. Entonces no están cumpliendo la ley, sino están contra el autor del Aimimpo, pues, hermanos. Están contra el Aimimpo, porque no quieren saber rostro, pues, quién fundó el pueblo de Israel, quién fundó el Aimimpo, el autor del Aimimpo, no quieren saber su rostro, ni mirar, ni no poner en las iglesias. Entonces están contra el rey, pues, contra el autor del Aimimpo. Entonces no pertenecen al Aimimpo, si no quieren poner rostro del autor, del fundador, entonces están contra el rostro del Aimimpo, hermanos. Entonces nos faculta, hermanos, acá tiene su rostro, tiene que haber cada iglesia en el reglamento interno, acá tenemos del fundador del Ezequiel, del actual de Jonás, ¿no? Acá tenemos. Entonces eso es lo que pasa, hermanos. Entonces hacemos saber, hermanos, esto, hermanos, a todos los hermanos de diferentes países, hermanos. Entonces eso es lo que pasa. Así, hermanos, entonces nosotros así venimos anunciando, hermanos. Entonces el Aimimpo, el fundador, tiene que haber su rostro, hermanos, de diferentes países, su foto del Hijo del Hombre, como del fundador de Ezequiel, de Jonás también, hermanos. Entonces muchos hermanos no quieren saber, hermanos. Entonces eso es lo que pasa en el pueblo israelita, hermanos. Entonces eso venimos a anunciar, hermanos. Así, hermanos, ustedes tienen que saber esta cosa, hermanos. Diferentes lugares que están, hermanos, y entonces eso, así, hermanos, entonces venimos a dar ese mensaje a todos los hermanos internacional, y provincial y todos los países, hermanos. Entonces ese tiene que cumplirse como reglamento interno, la IMIMPO del fundador, tienen que poner rostro de cada país. Si no están de acuerdo rostro, ponen el rostro, entonces están fuera del AIMIMPO, hermanos. Así, hermanos, así venimos a dar a conocer, pues, a todos los países, lugares. Entonces el rostro tiene que poner en todos los países, en el AIMIMPO, su rostro, hermanos. Entonces eso venimos a adorar el rostro para estos tiempos también, hermanos. Entonces, ¿con quién estamos, no? ¿A quién tenemos que dar honra? ¿A quién, no? Entonces nos aclara la escritura. Salmos 105, 4. Buscad al Creador, su fortaleza.
buscad su rostro, dice. Así, hermano, entonces nosotros tenemos que buscar pues, el rostro del Mesías, hermano, en este tiempo, hermanos. Dónde se encuentra, en qué pueblo, en qué congregación se encuentra el rostro del Mesías, ¿no? Entonces, eso venimos a avisar, hermanos. Entonces, todos los hermanos de diferentes países tienen que buscar el rostro del Mesías, hermanos. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué pueblo? ¿Dónde está? ¿En qué generación ese rostro está, hermanos? Entonces, eso venimos a dar a conocer, hermanos. Entonces, Salmos 24, 6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, como Jacob Shelah, ¿no? Entonces, tal es la generación, dice, ¿cuál es la generación? Entonces, hoy en día estamos entrando tercera generación. Entonces, entra en la congregación de Jonás, en tercera generación. Entonces, tercera generación. Entonces, ahí en esa generación estamos en el pueblo de Israel. Entonces, ahí tenemos que buscar su rostro también. Entonces, ese rostro hoy en día tiene que guardar su mandamiento, los que buscan, ¿no? Entonces, ese pueblo se encuentra en el pueblo Aimim, hermanos. Entonces, eso venimos a dar a conocer, hermanos. Entonces, diferentes lugares, países, hermanos, que están viendo el video que estamos haciendo, conocer este mensaje. Entonces, venimos a dar a conocer, pues, ese rostro, en qué pueblo se encuentra, ¿no? Entonces, primera de Crónicas 28:8 dice: ahora pues delante de todo Israel, congregación de Jonás, en oído de vuestro Elohim, guardad y buscad todos los preceptos de Creador vuestro Elohim, para que poseéis de buena tierra y dejasteis de heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Entonces esa congregación perpetuamente, entonces tercera generación entrará a la congregación de Israel. Entonces ese rostro, esa cara se encuentra en el pueblo de Israel, hermanos. No vas a encontrar mormón, asamblea, movimiento pentecostal. Entonces esa congregación israelita se hace conocer su rostro, el fundador, y para este tiempo, hermanos. Ese rostro está en el Aimim, hermanos. Entonces eso venimos a dar a conocer, hermanos. Entonces ese rostro se encuentra en el Perú, en el congregación de Israel. Entonces la humanidad tiene que ver su rostro, su cara, su nombre. ¿Cuál es su nombre, no? Su rostro del fundador que viene a restaurar el pueblo de Israel, del Aimimpo, del autor. Entonces tienen que conocer, ¿no? Entonces Apocalipsis 22:4 dice: verán su cara y su nombre está en su frente. Dice, verán, está hablando futuro, hermano, verán. La gente tiene que ver su cara y su nombre está en su frente. Entonces hoy en día tiene que ver su cara, hermano. ¿Cuál es su cara, su rostro? Acá tenemos, ahí está su rostro, hermano. Este es el rostro del fundador del Aimimpo, ¿no? Nosotros de Jonás, ¿no? Entonces ese es el rostro del Hijo del Hombre. Entonces venimos a hacer conocer el rostro del Mesías, hermanos. Entonces hoy en día ese rostro está en el Aimimpo, en el pueblo israelita, hermanos. Entonces ese rostro acá está, hermanos. Entonces venimos a dar a conocer, hermanos. Entonces hacemos dar, pues, conocer el nombre, el rostro del Hijo del Hombre. Verán su cara, dice, hermanos. Entonces ese rostro, ese nombre, hacemos conocer en el pueblo Aimim, hermanos. Entonces ese rostro está en el Aimim, hermanos. Entonces eso, hermanos, venimos a dar a conocer ese rostro, ese nombre. Entonces ese pueblo tiene que conocer su nombre, su rostro, tercera generación, hermanos. Entonces ese rostro, dice Apocalipsis, ¿no? Verán su cara y su nombre está en su frente, ¿no? Y su nombre, dice. ¿Cuál es su nombre, no? Entonces Isaías 62, verso 2 dice, ¿no? Entonces verán la gente tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Creador nombrará, dice. Entonces verán
su cara y su nombre. Entonces, hoy en día van a ver su nombre nuevo. Dice, ¿cuál es el nombre nuevo, hermanos? Acá tenemos acá, ahí está su nombre, ¿no? Ahí está Ezequiel Jonás. Entonces, su nombre, rostro y su nombre, ¿no? Entonces, ese rostro tienen que conocer la humanidad. Entonces, Apocalipsis dice, ¿no? Verán su cara. Entonces, ese rostro tienen que ver. ¿Cuál es su nombre para estos tiempos? ¿Cuál es su nombre? Entonces nos va a dar la escritura, hermanos. Entonces venimos a dar pues a conocer ese rostro del Mesías para estos tiempos, hermanos. Entonces ese rostro hoy en día se encuentra en la congregación tercera generación. Entramos a la congregación de Jonás, ¿no? Entonces ahí hacemos conocer el nombre. ¿Cuál es su nombre? Ezequiel 24:24 dice. Ezequiel pues os será por señal. Cuando esto ocurra, sabrán que el mismo yo soy creador. Dice. Ezequiel pues será por señal, dice. Entonces ese nombre, ese rostro, ese nombre, Ezequiel, ¿no? Del segundo, ¿cuál es? Lucas 11:29. Juntándose la gente comenzó a decir, esta generación mala es señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, dice, la señal. Entonces, en el mandamiento, hoy en día la ley en diferentes países, hermanos, pueden visitar y otros religiosos también pueden visitar. Entonces ahí su nombre está el de autor del Aimimpo, está abajo en la ley, en mandamiento, Ezequiel Jonás, el Aimimpo fundador. Entonces ahí está su nombre, pues hermanos. Entonces ese nombre tiene que hacerse conocido a nivel mundial, hermanos. Entonces nos declara la escritura, ese nombre, ese rostro tienen que conocer. Entonces nosotros predicamos por eso el rostro del Mesías, hermanos, de diferentes países, lugares, hermanos. Entonces nos aclara la escritura, Hechos 20:25. Y ahora y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, porque quienes he pasado predicando el reino de Jonás, verán más mi rostro, dice, van a ver su rostro. Entonces, reinado del Mesías, del Jonás, Mesías, Jonás, ¿no? Venimos anunciando los predicadores de diferentes países. Entonces, el fundador, Laimim, venimos anunciando el reinado del Mesías, ¿no? Entonces, el Mesías viene a reinar en el pueblo Aimimpo, asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal Aimimpo. Entonces, como nos manda acá, hermanos, en el reglamento, ¿no? Acá tenemos, entonces en el Aimimpo, Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Aimimpo, venimos a anunciar el rostro del Mesías. Entonces todos los países tienen que tener en el Aimimpo su rostro, hermanos. Así venimos a dar, pues, conocer el nombre nuevo. Así, hermanos, predicamos el rostro del Hijo del Hombre, autor del Aimimpo, fundador. Entonces, hace 2000 años atrás conocieron el rostro de Yahshua, ¿no? Jesús, como conocen. Entonces hoy en día el rostro del Mesías tienen que conocer. Entonces tienen que adorar ese rostro. Hace 2000 años atrás los discípulos adoraron también el rostro del Mesías. También adoraron los hombres que conocieron a Jesús, Yahshua, ¿no? Entonces hoy en día la misma historia tiene que suceder, ¿no? Entonces hoy en día damos a conocer ese. Entonces Lucas 5:12. Aconteció que estando en una ciudad, y aquí un hombre lleno de lepra, el cual viniendo a Yahshua, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Entonces adoró, dice, rogó, dice, ¿no? Entonces postrándose sobre el rostro, dice, rogó a Yahshua. Entonces ese rostro tienen que adorar. Hoy en día misma la historia, hermanos. Entonces venimos a hacer conocer ese rostro, hermanos. Entonces hoy en día, hermanos, ese rostro tenemos que hacer conocer a toda la humanidad. Entonces tienen que adorar ese rostro, tienen que postrar, adorar ese nombre, ese rostro, hermanos. Entonces hoy en día por eso anunciamos su nombre, su rostro de diferentes países. Siempre llevamos su rostro donde sea, hermanos, en el pecho o gigantografía. Así, hermanos, hacemos conocer como somos Aimimpo. Si no estamos de acuerdo del Aimimpo, no adoramos el rostro, no predicamos el rostro, no
no hacemos conocer ni ponemos en las iglesias, hermanos. Así, hermanos, este mensaje. Ya, tenemos que adorar diferentes países, hermanos. Así damos a conocer, hermanos, en diferentes países el rostro del Mesías, hermanos. Entonces, ese rostro tenemos que hacer, dar, conocer diferentes países, lugares, diferentes países, hermanos. Ese rostro tienen que ver en la humanidad y dar pues honra y adorarlo, ese nombre, ese rostro del Mesías hoy en día está en pie. Entonces ese rostro tenemos que adorarlo, como declara Corintios, primera Corintios 14, 25, nos aclara la escritura. Más, dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Jonás, ¿no? Declarando que verdaderamente Elohim está con vosotros, ¿no? Elohim quiere decir Dios, ¿no? Entonces, tienen que adorar postando sobre el rostro, hermanos. En los diferentes países tenemos que adorarlo postando sobre el rostro, hermanos. Eso venimos a dar a conocer a todos los hermanos, hermanas, de diferentes países, hermanos. Entonces, ese rostro tenemos que adorar, hermanos, como conocen hoy en día con nombre de Ezequiel Jonás y Ezequiel Yoná, hermanos. Así, hermanos. Entonces, ese es el punto. Como es el rostro mandamiento, hecho hombre, carne, hueso. Hoy en día, como nos manda reglamento interno, entonces nosotros tenemos que adorar el rostro del Hijo del Hombre, postándose sobre el rostro, dice. Entonces todos los países tienen que adorar sobre el rostro, hermanos. Entonces, hoy en día, como no estamos de acuerdo del AIMIMPO, del fundador del AIMIMPO, nuestro rey Ezequiel Ataucusi, entonces no estamos de acuerdo pues con el estatuto, ¿no? AIMIMPO. Entonces estamos quebrantando, pues. Entonces no queremos saber nada del rostro en las iglesias, cada país, como nos manda en el artículo 36, inciso L, dice, tiene que haber cada iglesia su rostro. Entonces por eso tenemos que poner diferentes países su rostro. Del fundador, del Ezequiel, de Jonás actual también. Entonces eso, hermanos. Entonces eso venimos a anunciar, dar a conocer a todos los lugares, países, para todos los hermanos, de diferentes países. Entonces acá nos manda, entonces no estamos acuerdo con rostro, no estamos en la IMIMPO, pues, estamos contra la IMIMPO, pues. Entonces eso es lo que pasa en el pueblo israelita, hermanos. Hago conocer para todos los países internacional, intercontinental, hermanos, para todos los lugares, hermanos. Y también visitan nuestro canal Morada de Yonah, hermanos, para todos los hermanos. Hasta acá mi participación. Shalom, Yonah con vosotros en sus corazones.